Silva, máster en materia de seguridad y desarrollo, analista internacional en estas temáticas de seguridad y de defensa. Siempre pues tiene la deferencia de atendernos con estas consultas. Coronel, ¿cómo amanece? Qué gusto enorme. Buen día. Qué gusto, mil disculpas primero por el retraso, estaba con un medio de comunicación del exterior. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Gracias a usted, gracias por atendernos. Y permítame que justamente van a iniciar este diálogo, Andrea González. Vamos obviamente a meternos de lleno en todos los temas que tienen que ver con seguridad. Andrea. Buenos días, Mario, ¿cómo vas? Buenos días, Andrea, un placer y un gusto. Igualmente. Qué interesante el tema de hoy. Habla sobre la estrategia para aplicar para el control sobre Manta, y personalmente es un tema que creo que necesitamos expandir, ¿no? ¿Cuál es el control o la falencia que tenemos a nivel costero y qué es lo que podemos hacer para realmente recuperar ese, como alguna vez escuché esta palabra, maritorio, según una ilustre colombiana que hablaba de la historia de las costas de América? ¿Cómo recuperamos ese maritorio y cómo tal vez lo de Manta sea un primer piloto? Bueno, lamentablemente yo tengo que manifestar que la decisión presidencial de trasladar las comandancias generales de la policía y del ejército solo es una medida, a mi criterio, de propaganda política. No responde a una realidad, porque esos comandos tienen que estar planificando en un cuarto de guerra y desde ahí emitir planes para que se cumplan las operaciones. Yo creo que más importante de haber trasladado esas comandancias a Manta, debería de haber el presidente de la República convocado de manera permanente al COSEPE, máximo organismo de seguridad del Estado, para que pueda articular las políticas públicas necesarias y también articular una planificación que no solo esté orientado hacia este punto, que en este caso es la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, sino a todo el litoral ecuatoriano, porque esto va a seguirse desencadenando. Fíjese lo que está pasando en otras ciudades, por ejemplo, en Durán. Fíjese lo que está pasando en Puerto Viejo, lo que está pasando en Quevedo. Son ciudades que van a ir incrementando su nivel de violencia e inseguridad. Pero el punto central aquí es qué hay que hacer, en dónde estamos fallando. Estamos fallando en la concepción de que el gobierno cree que se necesitan hacer patrullajes esporádicos para tratar de retomar el control de una localidad o una ciudad. Ahí está la equivocación. Hay que cambiar a presencia disuasiva permanente para que esa presencia disuasiva permanente se traslade hacia donde están los microestados, donde están estos santuarios o microestados que están quitando las competencias estatales. Esto es importante y trascendental, porque de no recuperar esos microestados donde se ejerce una gobernanza criminal, pues el Estado sigue perdiendo presencia y soberanía en el territorio. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace con una presencia disuasiva permanente, que es combinar todas las fuerzas de seguridad que tiene una localidad. Voy a poner la provincia de Manabí. Tiene Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Fuerza Terrestre, Policía Nacional, diferentes organismos de seguridad municipal. Tiene también empresas de seguridad. Estos dos últimos, previo un adecuado entrenamiento y equipamiento, pueden conformar parte de las estructuras de seguridad para que le proporcionen mayor operatividad a la fuerza pública. Pero el presidente de la República nos va a decir, el problema radica en que no tenemos tanta cantidad de gente para poder realizar estos patrullajes permanentes en territorio. Otra equivocación. Tenemos el personal y son las reservas. En un conflicto armado externo o interno, como estamos viviendo al momento, el presidente de la República puede recurrir a las reservas, convocar a las reservas y duplicaría la capacidad operativa de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder intervenir directamente en estos santuarios, hacer patrullajes en carreteras, mejorar las condiciones de seguridad en el área rural y fortalecer la presencia en el área urbana. Sí, Mario, y cuando dices estos santuarios, hablas bastante del territorio, pero también creo que hay que volcarnos hacia el océano, hacia el mar. Creo que las costas como tal, no solo la costa como región, sino el mar tiene una deuda pendiente, una lista enorme de tecnologías, de estrategias que se tienen que aplicar. Yo tengo un dicho, corrígeme si tal vez opinas diferente, pero en Ecuador el problema de la droga no es no dejar que entre. Nosotros deberíamos estar enfocados en no dejar que salga. Y sale principalmente por el mar.
Y no es coincidencia que alrededor de toda la costa, ya obviamente tierra adentro, hayan estos santuarios, como tú dices, pero básicamente su control es desde el mar. Entonces, vemos que hay tecnología de drones, satelital, de sonares. ¿Será que tal vez nos falta invertir en el tema tecnológico para recuperar la costa y enfocarnos más bien en eso y no tanto en la frontera norte y la frontera sur? Sí, es importante lo que tú acabas de manifestar, y especialmente por lo siguiente, porque la segunda recomendación para el presidente de la República es la militarización temporal de los diferentes puertos que tiene el litoral ecuatoriano, porque eso está plagado de un sinnúmero de mafias que controlan. Hay un nivel de corrupción muy elevado. Recuerden una cosa, que desde las playas y desde el litoral ecuatoriano sale la mayor cantidad de droga hacia el exterior. ¿Cuánto ingresa de droga? 850 toneladas por la frontera norte, 90 por la frontera sur. ¿Y cuánto sale? Voy a ir dando algunos datos que son importantes. En Esmeraldas salen aproximadamente 23 toneladas. De el puerto de Manta y todo su faja litoral salen 245 toneladas. 365 salen por el puerto de Guayaquil y todo la faja costera. Ancón, y aproximadamente 70 y no recuerdo bien, 75, 76 por la provincia del Oro y el puerto de esa provincia. Importante también otro punto que tú acabas de mencionar, y ese punto es que el sector de Galápagos es considerado actualmente en el mapa del crimen organizado transnacional como un punto de reabastecimiento. Así es. No la isla como tal, sino el sector de donde abastecen allá. Gran parte de la corrupción nacional, pues traslada embarcaciones para reabastecer a los buques que están llevando droga y también a las diferentes lanchas rápidas. Entonces hay que hacer una reingeniería total. Pero hay una cosa importante. El país no tiene los recursos, pero tiene cooperación internacional que puede utilizar esta cooperación internacional para la detección y pues con cierto tipo de embarcaciones, cierto tipo de estrategias se puede ir controlando de mejor manera. Es indudable que nos necesitamos de esto porque, como tú bien dices, el Ecuador sigue sacando droga. Por eso es que somos catalogados a nivel mundial como la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Entonces, son galardones nefastos, digo yo, que nos van tildando y que son una realidad. Así es, y coincido contigo, no es meramente por así decirlo, un efecto, sino que ha sido parte del plan tomarse toda la franja costera para finalmente hacer y deshacer puertos que eran reconocidos históricamente como lugares pacíficos, como pioneros, por ejemplo, del petróleo. En el caso de Ancón y Anconcito, pues vemos que ahora son parte de un territorio de narcoterrorismo internacional. La última pregunta, Mario. Vemos que se encontró un submarino en Esmeraldas, pero no estamos al mismo nivel que ellos ni tenemos la misma tecnología. ¿Qué se necesitaría en temas de recursos? Entiendo que obviamente la cooperación internacional. ¿Sería más loable trabajar con satélites? ¿Sería más loable trabajar a nivel de pedir entonces lanchas rápidas como se hizo en el caso de Galápagos? ¿Qué es lo que nos hace falta para llegar al punto de denuncia rápido y poder ejecutar el proceso como tal? Se tiene que implementar lo que es interdicción marítima y de interdicción fluvial, interdicción en manglares. Esto es vital. Tenemos que sacar a las fuerzas de la infantería de marina, darle los recursos, lanchas rápidas, para que puedan hacer un patrullaje permanente del litoral ecuatoriano, especialmente zona de manglares donde las condiciones geográficas, las condiciones de la vegetación facilitan que se instalen estos sitios para construir mini sumergibles. No es el primero, ya creo que van cerca de 12 en el país. Estamos tratando de igualar la cifra que tiene Colombia en la parte del Atlántico. Pero el problema radica en que al no contar con esta decisión gubernamental de mayor incremento de patrullaje, mayor interdicción fluvial y marítima, necesitamos también pedirle a la contraparte norteamericana. Recuerden ustedes que el presidente de la República fue hacia unos meses atrás y logró conseguir que parte de unas embarcaciones de guerra norteamericanas estén fuera del
espacio marítimo controlado por el Ecuador, La pero desde CAE. ahí colaboren directamente con la detección de estas embarcaciones minisumergibles, lanchas rápidas o buques que salgan desde el litoral ecuatoriano y que sean pues considerados como sospechosos. Creo que hay que implementar por allá estas estrategias de cooperación internacional que son vitales, porque el Ecuador no tiene ni recursos, ni tecnología, ni tampoco tiene personal al momento suficiente para hacer todas estas actividades. Pero se puede recurrir a la cooperación internacional, creo que es un mecanismo formidable para poder combatir el crimen organizado. Muchísimas gracias, Mario. Te paso a Alberto, que está listo para las preguntas, y espero vernos pronto. Un Gracias. abrazo. Coronel, ¿Cómo no? Un gusto. Y justamente, ¿no? En este primer tramo del diálogo, pues hemos ido descifrando aquello, ¿no? La importancia que tiene el perfil costero, nuestra costa, y que de alguna manera podemos ponerlo en paralelismo porque se dan las cosas que se dan también en Durán, que tiene pues esa ruta fluvial que une precisamente con los puertos de acá de Guayaquil. Permítame que a esta hora ya se integran a esta mesa de trabajo también nuestro director general Eduardo Mendoza Paladines y Luisa Delgadillo. Eduardo, Querido qué gustazo. Alberto, buenos días, Andreita, buenos Bienvenido. días. Y bienvenida también a Luisa después de unas vacaciones. Sé que tiene un problema personal, pero así todo está aquí laborando. Buenos días, Luisa, bienvenida también. Y Gracias. a Mario Pazmiño, obviamente. Gracias, Eduardo, Andreita, Alberto y a nuestro público maravilloso que siempre nos honra como su sintonía como cada mañana. Y le invito a que continúe el diálogo porque voy a reservarme la final, se la voy a reservar al coronel, que tiene que ver con un ámbito nada nacional, ¿eh? Ya hablamos. Como el vino añejo, es Alberto, que quiere añejarse, Alberto. Gracias compañeros. Mario, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos ¿Cómo días. está? Qué gusto saludarle. El gusto es para mí. Bueno, yo tengo un par de preguntas y la primera guarda relación con su respetable opinión respecto de cuánto cree que pudiera sumar o ayudar la legalización del consumo de drogas en el Ecuador. Tal vez estamos preparados para dar un paso de esa naturaleza y que de alguna manera pudiera contrarrestar los efectos de este crimen transnacional que hoy golpea y sacude desde las simientes a nuestro país. Gracias por la pregunta, pero usted acaba de citar justo la palabra que es la correcta. ¿Estamos preparados como sociedad para poder enfrentar o poder asimilar esta legalización de las drogas? Yo creo que no, culturalmente no lo estamos, porque aquí es la cultura del más vivo. Yo soy más vivo porque cometo este tipo de acciones y delitos, y en vez de facilitar, puede ser un desencadenante mucho más grave. ¿Qué ¿A qué me voy con consecuencias esto? cree usted que podría traer la legalización del consumo de estupefacientes en el país? Tomemos un ejemplo inicial. Anteriormente, un gobierno hizo una tabla de drogas con el propósito de ir dando cierto tipo de beneficio para que ciertas personas pues puedan transportar una cantidad mínima de droga para su uso personal. Más o menos es una legalización inicial. ¿Qué pasó? Esa tabla de drogas generó un incremento en el microtráfico y generó, por otro lado, también mayor cantidad de adicciones. Lo que pasa es que no hubo una campaña de educación adecuada a la población que le permita irle enseñando, irle explicando de una manera mucho más detallada los pros y los contras de una legalización que se estaba iniciando. Lamentablemente fracasó, pero por eso es por falta de acciones gubernamentales. Otros países sí lo tienen. ¿Por qué? Porque comenzaron a cosechar desde la infancia, desde los colegios, desde las escuelas. Le fueron enseñando que ese tipo de sustancias no son nada buenas. Es como el tabaco, es como el alcohol, pero es un proceso. Pero al momento nuestra ciudadanía, nuestra población, no está culturalmente, a mi criterio, preparada para abordar esta temática en forma responsable. No existiendo las condiciones para aquello, y más allá de la militarización temporal o permanente de fronteras, de la zona costera, de puertos y aeropuertos para de alguna manera contrarrestar los efectos del crimen organizado, desde su respetable punto de vista, ¿qué le hace falta a la normativa legal ecuatoriana para poder dar un respaldo mayor
a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, ¿es suficiente con el marco que existe o con los cambios que se han hecho? ¿O cree usted que se podría hacer mucho más para darles un mayor campo de acción y de libertad para poder tener resultados más contundentes? Yo creo que las normas jurídicas están ahí desde mucho tiempo atrás, que se han ido incrementando en ciertas cosas importantes, indudablemente. Sí, es verdad. Pero ¿dónde está el éxito de un combate al crimen organizado en donde la justicia tiene verdaderamente un papel trascendental? La justicia ecuatoriana es la que levanta todos los días en este país la bandera de la impunidad. Entonces, con una justicia corrupta, con una justicia mezclada con el crimen organizado, no se puede combatir en una forma eficiente. Ahí tenemos un problema gravísimo y hay que reconocer lo que está haciendo la señora fiscal general del Estado, una posición valiente, una posición firme, una posición decidida para combatir el crimen organizado, que me parece lo correcto. Pero es una funcionaria entre una vorágine de un sinnúmero de gente corrupta que está ahí defendiendo los intereses del crimen organizado. Entonces, creo que lo que hay que hacer primero es cambiar ese estamento, hacer una depuración interna para poder verdaderamente tratar de integrar acciones por parte de la fuerza pública que tengan un respaldo judicial. Pero todo esto tiene otro punto y otra arista importante. ¿Dónde está el éxito del combate al crimen organizado? ¿Dónde está el éxito de arrinconar, como dice el presidente de la República, a esta delincuencia organizada? Es a largo plazo, indudablemente, pero es cuando el Estado aplica acciones concretas de políticas sociales. Ahí está el éxito, verdaderamente. Si usted cambia la educación, le da mejores condiciones de vida, le da empleo, le da servicios básicos a la población, esta población, van algunos a irse, indudablemente, pero ya no todos, porque la gran mayoría en los santuarios es porque no existen esas condiciones de vida, esas condiciones de educación, esas condiciones de salud. Entonces la gente busca otra alternativa, pero creo que ahí está verdaderamente el éxito para cambiar este escenario negativo que tiene el país. Gracias de mi parte y ojalá que ese dinero que nos acaba de entregar el Fondo Monetario Internacional, un primer desembolso de $1.000 millones, sirva para ese pago de la deuda social. Continúa la entrevista a nuestro director Eduardo Mendoza Paladines. Gracias, Luis. Gracias. Escuchando a mis compañeros Andrea y a Luisa, que me precedieron en la palabra y en las preguntas, mi querido Mario, buenos días. ¿Cómo estás? Gusto de verlo y saludarlo. Interesante todo lo que plantean ellas, ¿no? El tema de la posibilidad de aceptar el consumo, y entiendo que básicamente se trata es del cannabis y su respuesta es muy concreta y muy real. Y esto está debatiéndose en muchas partes y no vamos a entrar, usted ya lo contestó en el asunto, pero era importante relevarlo porque fue bueno. Igual lo que le preguntó Andrea de Manta, muy interesante, porque piensa todo el mundo que ya el hecho que digamos, el comando, los comandantes, eso recién comienza. Yo también creo que eso se hace más en un cuarto de guerra cerrado que estar me parece que es un golpe de vista, pero que para que tenga efectos demora. Pero mi pregunta, Mario, tiene que ver esta vez con un asunto de las lanchas que se están saliendo de diferentes espacios, sobre todo de Manabí, pero también de algunos sitios de Guayas. Entonces nos estamos refiriendo siempre al tema, y con toda la razón, de la frontera norte y sur, que lo hemos conversado con usted, debieron haberse cerrado hace tiempo, no lo han hecho. Pero en el caso de las lanchas que van a alta mar y allí llevan todo lo que llevan, todas las sustancias que llevan, la Marina no se alcanza. Yo veo que, no sé si es cuestión de radares, no sé en seguridad, pero la policía, los militares asestan golpes, capturan, y por lo que ellos hacen 1 o 2 veces al día, estos son 8 o 10 que se escapan, según lo que yo veo. ¿Qué debemos hacer, Mario, con el tema de seguridad en nuestros ríos y mares para que esto ceda? Básicamente lo que se tiene que incrementar es interdicción fluvial
para cortar los flujos de abastecimiento de la droga, y interdicción marítima para evitar la salida de la droga hacia alta mar. El punto central aquí es que lamentablemente la posición geográfica del país le pone en un sector estratégico. ¿Por qué? Porque gran parte de la droga que sale de Ecuador va a un centro de acopio internacional de importancia relevante que está en Centroamérica. Este centro de acopio internacional es Costa Rica, y específicamente el Puerto Limón, que está al lado Atlántico, desde donde cursa toda la droga hacia Europa, hacia África y también hacia los Estados Unidos. Entonces, gran parte de este flujo de lo que sale de la droga de Colombia, de Perú, desde Ecuador, va a Centroamérica y específicamente a este gran centro de acopio. También Guatemala tiene una importancia trascendental, pero yo creo que las lanchas rápidas que salen y las embarcaciones costaneras que se trasladan hacia alta mar para contaminar los diferentes buques que están trasladando a veces contenedores sin ningún tipo de acción maliciosa, pero son contaminados básicamente por el tema de torpedo o otro tema también de contaminación a través de los mismos contenedores. No me recuerdo, se me fue el nombre en este momento, pero este tipo de contaminación de carga lo único que hace es generar una imagen internacional sumamente grave. Pongamos de ejemplos. Puerto de Amberes, 1992. Capturaron 120 toneladas de cocaína durante todo el año. ¿De dónde salían esa droga? Esa droga salía del puerto de Guayaquil. España, 105 toneladas de cocaína capturadas. ¿De dónde salieron esas toneladas? Del puerto de Guayaquil. ¿Por qué del puerto de Guayaquil? ¿Y por qué no de los otros puertos? También salen, pero más al puerto de Guayaquil. Porque el puerto de Manta tiene 2 escáneres que están trabajando a media carrera. Pero el puerto de Guayaquil no tiene ninguno, pues. Y al no tener ni un solo escáner, el flujo de droga es tremendo. Sí, Guayaquil es uno de los puntos centrales de distribución de droga de la cuenca del Pacífico. Eso es lo lamentable, pero lo que tienen que hacer las autoridades es incrementar patrullaje o interdicción marítima y interdicción fluvial, pero también solicitar el apoyo de esa fuerza internacional que le propuso Estados Unidos para, de esta manera, realizar una interdicción marítima y localización de diferentes embarcaciones que están surcando aguas nacionales y también pasan aguas internacionales en forma ilegal. Esto es importante y vital porque, como decía anteriormente, no tenemos los recursos ni la tecnología para poder hacerlo. Qué interesante también su respuesta, como siempre, qué propia, mi querido Mario Pazmiño. Continúo con una inquietud más y tiene que ver con 2 en 1. La primera, se va a tratar en la Asamblea algo que se votó en la consulta popular, que es el tema de la tenencia de armas y el porte de armas. La señora fiscal, con mucha propiedad, ayer dio un par de consejos respecto al terrorismo y respecto al porte de armas. Ha cambiado el porte de armas de 3 años, me parece que están cambiándolo a 22, una cosa así. Entonces, y de otro lado, hace unos 20 días el Expreso publicaba, Emilia Sánchez, una muy capaz reportera, periodista de allí, hablaba que hay que tratar el uso y el porte de armas. Mario, nadie entiende hoy día, o sea, nadie normal va a poder tener las mismas armas que tiene la delincuencia organizada. He visto, igual que usted, y tengo que referirme a fusiles y armas realmente de equipos internacionales tipo SWAT, tipo Mossad. O sea, es increíble la cantidad de armas. Pero, ¿por qué primero no debe hacerse la ley, no deben terminar la ley del porte y uso de armas, para luego ir a repito, al aumento de esas penas? 1. Y 2, en la misma, la señora fiscal también habló de lo mismo en el terrorismo. Dice que hay elementos. ¿Y por qué pregunto esto a un experto en seguridad, como usted, un experto en terrorismo? Porque muchos hemos pedido
que nos permita, como tuvimos alguna vez, por lo menos tener el permiso de tenencia en casa o en los que tienen alguna quintita o un trabajo. Y ya sabemos que hoy eso es extemporáneo. Pero en todo caso, ¿de dónde vienen esos fusiles? Porque ¿de dónde vienen esas subametralladoras? ¿De dónde vienen eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es respecto a la pena del porte de armas. ¿No habría que hacer primero la ley de porte y tenencia de armas, Mario? Voy a comenzar por la última parte. Creo que sí, hay que hacer una revisión de la ley de tenencia y porte de armas, pero al margen de la decisión esta, de la revisión, yo creo y soy un ferviente, yo diría, y convencido de que ante la impotencia que tiene el Estado ecuatoriano de proporcionar la seguridad a todos los ciudadanos por igual, porque no se alcanza, no tiene la capacidad operativa para hacerlo. Ni la policía ni el ejército no pueden. Entonces es necesario que el gobierno, como lo decían en campaña política, siempre los presidentes pues prometen y es difícil cumplirlo. Pero yo creo que es importante y vital que le demos la oportunidad a los ecuatorianos de poderse defender. Usted decía una cosa, sí, vienen con fusiles y lo que le van a dar a una persona común y corriente es el uso de un revólver o una pistola para poderse defender él o su familia y sus bienes. Pero el delincuente va a pensar 3, 4, 5 y yo creo que hasta 100 veces, porque antes de cometer un acto delictivo, él sabe muy bien que hay la posibilidad de que esa persona también esté armada. Y esa persona que está armada tiene un entrenamiento para poder usar esa pistola o ese revólver. Por lo tanto, las condiciones de ventaja, de sorpresa que tenía el delincuente van a reducirse y va a haber un temor también excesivo en ese sentido. Eso por un lado. El país tiene al momento ciertas categorías y ciertas categorías que no estoy de acuerdo yo. Por ejemplo, los bananeros, los camaroneros, y un sinnúmero, cacaoteros, y usted lo que quiera seguirle dando de los diferentes gremios, que son muy respetables, por supuesto, y que tienen un sinnúmero de problemas. Ellos lograron conseguir que el Estado les facilite el porte de armas. Pero a ellos, no solo a ellos, son los a los que les extorsionan, les matan, pues. Es la mayor cantidad de la población. El que tiene un comercio en una tiendita, el que tiene un supermercado, el que tiene una gasolinera, el que tiene cualquier tipo de comercio, hacia allá van los delincuentes. Por lo tanto, mi criterio personal, cuando me han consultado, soy de las personas que considera que es necesario el porte de armas en la legislación ecuatoriana y el permiso de porte de armas para los ecuatorianos. Muchas gracias, Mario. Alberto Quintana con la firma. Solo algo final, coronel, en honor al tiempo, y no podíamos dejar pasar por alto la fecha, ¿no? 80 años del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía. Nos emocionaba. Más temprano publicábamos incluso en directo desde uno de estos puntos, la playa de Omaha, estaban algunos líderes mundiales pues con 200 de los veteranos. En resumen, ¿qué significa ese acontecimiento que se daba hace 80 años, Mario, justamente allá en Normandía, en las costas francesas? El desembarco en Normandía significaba básicamente el inicio de la derrota del régimen nazi y el inicio de las operaciones combinadas y conjuntas de diferentes fuerzas multinacionales. Estaban Inglaterra, estaba Estados Unidos, estaban un sinnúmero de otras fuerzas que habían sido diezmadas por el poder alemán, pero que en esta condición, bajo un plan brillante, excelente, pues lograron primero generar un engaño estratégico, haciendo que las fuerzas alemanas se trasladaran hacia otro lado para poder realizar este desembarco, que fue una de las operaciones militares más espectaculares, de mayor envergadura, y que permitió básicamente, a mi criterio, pues la derrota, el inicio de la derrota del régimen nazi. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos, por darnos luces en torno a estos temas de seguridad. Ha sido el ex director de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, estratega, experto en temas de seguridad,
y militares, por supuesto. Son las 9:02. Vamos muy rápidamente a la pausa señor. publicitaria. Vamos Ya a ver. vendremos para hablar de temas de economía también. Ya Sí, está señor. pues Don con Fausto